Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que prácticamente todo el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento expusieron el mensaje divino que les fue revelado por medio del Espíritu Santo, que vendría una salvación y vendría a través del Mesías. Pero ellos se esmeraron, se esforzaron por saber quién sería este Salvador, quién sería este Mesías, quién sería el Cristo y cuándo sucedería, en qué tiempo, en qué sazón. Pero ¿qué significa aquí en el verso 10? Dice, los profetas profetizaron. ¿Qué hace un profeta? Profetiza. ¿Qué significa profetizar? Bueno, en nuestros tiempos tiene otro contexto, pero el verdadero significado de profetizar sí es predecir, pero no es predecir cualquier cosa, sino que exponer con certeza el mensaje divino que proviene solamente de Dios. No es algo que te sacas de la manga y te inventas, sino que estás declarando una verdad que ya fue dicha y fue proveída por el Espíritu Santo. Y vamos a verlo aquí en unos segunditos, pero expusieron con certeza, con firmeza, el mensaje divino. Lo proclamaron, lo predicaron, lo compartieron, pero no fue algo que, ¿y ahora de qué voy a hablar? Sino que ya tenían un mensaje claro, y vamos a hablar cuál era este mensaje. Pero dice el 10, los profetas que profetizaron, ¿de qué cosa? De la gracia, del favor, del regalo, de la salvación, del Señor. Les va a decir más tarde, al que ustedes ya conocen, el que han recibido. Así que, pero estos profetas, aunque conocían el mensaje y venía del Espíritu Santo, en cierta parte, no es de que no lo entendieron y no es de que no sabían de qué se trataba, pero sí vamos a ver que se estaban preguntando, ¿de quién se trata? ¿Quién será este Mesías? ¿Quién será este Salvador? Por lo consiguiente, inquirieron. Pero ¿cómo lo hicieron? En el griego se traduce que inquirieron con perseverancia, sin tirar la toalla. O sea, que se dieron de lleno entregados en esto. ¿Para qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero Pedro les va a decir a los de la diáspora, a los de la dispersión, a los creyentes que están viviendo en otro pueblo que no es el suyo, les va a decir, ahora nosotros tenemos más revelación, porque ya algunas cosas se han cumplido, han sucedido. Nuestro conocimiento es más completo que el de los profetas, aunque sabían de qué se trataba. Pero ellos se esmeraron diligentemente, investigando, inquiriendo, buscando acerca de qué cosa. De ella, así nos dice el griego, acerca de la gracia. Aunque estaban seguros de que vendría esta redención, esta salvación por medio de alguien, el Mesías, el Cristo, pero ¿quién sería esa persona? ¿Y cuándo sucedería? Entonces, y Pedro va a decir, aunque los profetas del Antiguo Testamento proclamaban por el Espíritu Santo lo que vendría, o sea que la venida del Mesías, del Cristo, ninguno de ellos, de los profetas, experimentó en su tiempo y en su vida esta salvación a Cristo Jesús en carne. Ya lo conocían, sabían el mensaje de que Él vendría, pero no les tocó en su vida. Fueron salvos por medio de la fe, creyendo de que esto sucedería. Y se acuerdan que nosotros hemos hablado que la salvación es pasada. ¿Cómo le nombramos a esto que sucede? Justificación. Y la salvación es presente, progresiva. ¿Cómo le nombramos a esto? Santificación. Y la salvación es posterior. Glorificación. Entonces los profetas estaban seguros de que vendría, pero no vino en su tiempo. Y después de que vino, ahora nosotros ya conocemos que esto ha sucedido. Y somos salvos porque sabemos que sucedió, pero estamos esperando la glorificación. Pero para los profetas, el tema principal y céntrico fue Jesucristo mismo. Pero indagaron y estudiaron sobre los sufrimientos de Cristo, de qué se trataba, de quién. Vieron los libros de Daniel, todos los profetas que hablaban de esto, Isaías, diciendo, así va a suceder a esta persona. Pero ellos decían, ¿quién será? ¿Cuándo sucederá? Estudiaron de sus glorias,
todo lo que, y prácticamente entendían el cuadro completo de lo que sucedería, que sufriría, que le matarían, que le harían a su cuerpo, que sus huesos no serían quebrantados. Sabían todo este aspecto, pero dice, no sucedió en sus tiempos. No lo vieron plenamente en el sentido con sus ojos físicos, está diciendo Pedro, pero Pedro está diciendo, yo fui privilegiado de poderlo ver con mis propios ojos, lo que los profetas estuvieron predicando y enseñando y diciendo. Y muchos de ustedes también estuvieron presentes en esos días. Más tarde les va a decir. Así que ánimo, porque sabíamos y confiábamos en lo que los profetas decían. Ellos no lo vieron con sus propios ojos, nosotros sí. Échenle ganas. Había en el Nuevo Testamento un hombre que se llamaba Simeón, y él estuvo ansiosamente esperando. Anteriormente predicaba y ahí compartía, pero ¿cómo murió él, hermanos? En paz. ¿Por qué? Sus ojos pudieron ver a Jesús, a Jesucristo, la salvación, al Mesías. Ese era su anhelo, no solamente de él, sino de que todos los anteriores, así que en su gran mayoría no pudieron verlo cara a cara. Vaya conmigo ahí brevemente a Mateo 13:17, por favor. Mateo 13:17. Dice así, porque de cierto os digo, ¿qué cosa? ¿Qué nos dice? Que muchos, ¿quiénes? Profetas. Y no solamente ellos, los profetas, muchos justos, ¿qué desearon? Ver lo que veis. Y ellos no lo vieron. Y oír lo que oís. Y no lo oyeron. O sea que Pedro les está diciendo aquí a su audiencia, a sus lectores, hermanos, esta magnitud de esta gran salvación, de esta gran gracia, todo mundo antes de ustedes lo había estado esperando. Pero ahora, y ellos lo buscaron con una gran esmera y ardor y con muchas ganas, escudriñando las escrituras para ver si por ahí descubrían quién va a ser este Cristo, este Salvador. Así hicieron los profetas. Y más tarde va a decir, y aún los ángeles también querían saber. Y lo escudriñaron hasta cierto punto en vano. Pero ustedes tuvieron este privilegio de conocer. Jesús mismo le dijo a su audiencia ahí en Juan 5:39, escudriñen las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, de él, Jesús hablando, ¿verdad? Así que escudriñen. Lea el 11 conmigo ahí de Primera de Pedro 1:11 donde estamos. Así que, ¿qué hicieron estos profetas? Inquirieron diligentemente, indagaron. ¿Y el 11 qué nos dice? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en quién, en ellos, el cual anunciaba de antemano. O sea que el Espíritu de Cristo en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo mismo, ¿verdad? Y las glorias que vendrían tras ellos. Escudriñando. Ya sí, escudriñen las escrituras, sí, en ellos. Y esta es la palabra de Dios, pero escudriñando, queriendo saber quién sería este Mesías, el Cristo, y cuándo vendría. En el griego se traduce más literalmente, qué suerte de tiempo. Y qué eventos y rasgos podemos... Jesús les dijo, ustedes son muy inteligentes. Ven las nubes y saben que va a llover. O ven este tiempo y dicen, es cuaresma, o es tiempo de la tarecua. ¿Saben de lo que estoy hablando? No, ¿verdad? Esos son para los sembradores que van a ir. ¿Saben cuándo hay que plantar? ¿Cuándo hay que...? Pero escudriñen. Hubo uno de los profetas que a él se le reveló, por lo menos ahí, el tiempo. No se le dio una fecha exacta, porque aún también hablando ya del futuro, estos profetas profetizaban del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, de que Jesucristo vendría. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? ¿Quién será? Querían saberlo, pero no lo supieron. Vino Cristo, Pedro les está diciendo, vino Jesús, y sucedió en nuestro tiempo. Ahora estamos diciendo que vendrá nuevamente, ¿y qué es lo que la gente quiere saber? ¿Cuándo? La fecha, el tiempo, la sazón. En Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, dice Daniel que él miraba en visión de noche
y que en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿Sí? Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, dice Daniel, que es un dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Entonces, sabían los profetas de quién se trataba, de qué hablaban. Sabían que hablaban de un Salvador, de la salvación y de un Mesías, del Cristo. Pero lo que está diciendo Pedro es de que no conocían todos los detalles. De quién sería este hombre que ocuparía este cargo, o en qué periodo de la historia surgiría. Lo anhelaban conocer y saber. Y algunos de los profetas, ya que no pudieron descubrir el tiempo preciso, intentaron por lo menos descubrir los rasgos y eventos, las características de estos tiempos y las sazones de cuándo sucedería. Nuevamente en el griego, tiempo, aquí sazón o la época, el tiempo para los propósitos de Dios. Pero nosotros bíblicamente, hermanos, sabemos que 1000 años para el Señor y un día. Podemos intentar, pero ellos por lo menos querían saber, ¿será en mi tiempo? ¿Será en mi vida? ¿En mi generación? ¿O cuándo? Pero cuando vino, aún los que lo esperaban en su gran mayoría, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque el rey que ellos esperaban no se parecía al Jesús que vino. Es más, cuando lo vieron montado en un burrito, este no es el que esperábamos. ¿A quién esperaban? A uno ahí fuerte, en un caballo fuerte, con un ejército. ¿Para qué? Para que los liberara desde las manos de la opresión donde estaban. Pero cuando vino Jesús humildemente, naciendo en un pesebre, pensaríamos que nacería ahí en la Casa Blanca bueno, no sé si había casas blancas, o sea que en una posición, puesto de prominencia y preeminencia, pero no le conocieron cuando vino. Pero también porque esperaban algo diferente y porque erróneamente interpretaban las profecías o no las entendían. Aún cuando Jesús estaba yendo de regreso después de su muerte y resurrección y su ascensión ahí, algunos pensábamos que era el que iba a restablecer su reino. Y pues parece que no, lo mataron y mira, ya se nos fue, ¿qué pasó? No entendían de qué hablaban las profecías realmente acerca de él. Y pensábamos que las profecías decían que su reino no va a tener fin. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué pasó aquí? No entendieron completamente las profecías. También porque pues a los profetas no se les reveló todos los detalles, etc. Pero ahí es para permitir la fe. Porque si usted tiene todo detalle de todo, ya no necesita fe. Ya cree porque todo está descubierto ahí. Así que los profetas y los maestros, los anteriores, lucharon en vano queriendo saber cuándo vendría, quién sería esta persona futura. Y aquí pudiera pasar un buen tiempo. En los evangelios, Lucas creo que es el que nos habla de esto, también Juan, pero había uno que se llamaba Zacarías. Él tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Zacarías? Juan. Una pregunta para analizar, no la conteste aquí, analícela entre semana. ¿Zacarías se equivocó pensando que Juan, su hijo, era el Mesías? ¿O acertó Zacarías hablando de Jesús como el Mesías? Vaya conmigo ahí a Lucas. Vamos a ver unos pasajitos para que los analice entre semanas, solamente porque no tenemos el tiempo para desglosarlos. Lucas 3:15. Miren lo que nos dice Lucas 3:15. ¿Qué esperaba el pueblo? Ahí en Lucas 3:15. El pueblo estaba ¿en qué? ¿Ya llegaron? Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, ¿qué se preguntaban? Si acaso Juan sería el Cristo. Porque otra vez todo el mundo sabía que vendría el Cristo, conocían las profecías. Pero ¿quién será? ¿Será este? ¿Será aquel? Y en estos tiempos muchos decían, yo soy el Cristo.
Por aquí se levantará uno diciendo que es el Cristo, por allá otro. Pero aquí la gente se preguntaba, oye, el hijo de Zacarías, ¿será este el Cristo? No pierda ahí Lucas, pero vaya conmigo a Juan 3:28, ahí adelantito. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 3:28. Juan 3:28, sí. Dice Juan 3:28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, aquí está Juan hablando de sí mismo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Pero ¿qué creía la gente? La gente creía que él era el Cristo, el Mesías. Pero él les predicaba, no soy yo él. Pero regrese ahí a Lucas donde le dije, vaya al capítulo 1. Solamente quiero ver unos versículos para que los analice entre semana y a ver si potencialmente Zacarías se equivocó. O si acertó aquí. Lucas 1, 67 en adelante. Mateo, Marcos, Lucas 1, 67. ¿Lo tenemos? Aquí ya nació Juan. Jesús todavía no ha nacido. María ha visitado a su prima Elizabeth. Y aquí Zacarías pronuncia un canto, una poesía, una profecía. Pero estará hablando... En el contexto pareciera ser que Zacarías está hablando de Juan, su hijo. Pero proféticamente pareciera ser que está hablando de Jesucristo. Así que leámoslo ahí, 1:67. Y Zacarías, su padre, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que analices. Si los profetas anteriormente hablaron por medio del Espíritu Santo, ¿qué hizo aquí Zacarías? Y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Una pausa ahí. Hasta el momento, Juan y Jesús pues vienen de la misma línea aquí, son familiares, son parientes, en la carne hablando. Pero dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. Esto es lo que esperaban, ¿verdad? Y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y aquí, y tú, niño, profeta del Altísimo. ¿De quién está hablando ahí? Es la pregunta que quiero que analicen. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Por qué? Porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, para que usted analice entre semana, Zacarías está hablando ambos de Juan y Jesús, o solamente de uno o del otro. Ahí piénselo entre semana. Pero el Espíritu de Cristo es el nombre que se le da al Espíritu Santo, que habló mediante los profetas en el Antiguo Testamento. Y aquí en Lucas 1 está hablando por medio de ¿quién? De Zacarías. Pero antes de que Jesús concluyera su ministerio en la tierra para volver al cielo, también hizo una promesa de enviarles a alguien, enviar al Espíritu Consolador, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Para enseñar, para ayudar, para guiar a sus seguidores. También, ¿cuál es la otra obra del Espíritu Santo en este momento, hermanos? Convence al mundo de pecado, nos guía a toda la verdad. Si Zacarías está hablando por el mismo Espíritu que hablaron los profetas, no puede haber contradicción ahí, ¿verdad? Aún desde el principio del mundo, el mismo Espíritu ha dado testimonio
de esta salvación. Así que regresemos ahí a primera de Pedro, donde estamos. Pero más tarde también el mismo Pedro, en la segunda carta, en segunda de Pedro 1:20, les va a decir, entendiendo primero esto, si lo quiere leer conmigo, ahí vaya, para que no, segunda de Pedro 1:20 y 21. Segunda 1:20 y 21. Entendiendo primero esto, ¿qué cosa? Que hay que entender primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad de ¿quién? Humana, de hombres. Sino que los santos hombres, aunque ellos fueron los que predicaron y enseñaron y profetizaron, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, no puede haber contradicciones en las verdaderas profecías en concerniente a las Escrituras. Dice, porque entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, porque hoy en día hay, entre comillas, profecías, pero alguien se la sacó de la manga. Si no está basado en la Biblia, hermanos, no es verdadera profecía, es un invento de hombre. Pero la profecía bíblica de la Escritura, de la palabra de Dios, provienen del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, de Dios mismo, y por lo consiguiente, no puede ser esto, yo lo interpreto así, esta es mi verdad, y tú lo interpretas así como tu verdad, que cada quien escoja su verdad. No, solamente hay una sola verdad. Así que la doctrina de los profetas y de los apóstoles, todas concuerdan exactamente, ya que provienen de la misma fuente, del Espíritu de Dios. Así que el Evangelio debe ser compartido y ministrado y administrado por medio del mismo Espíritu Santo que opera en nosotros. Más tarde vamos a aprender en Apocalipsis, entendemos en el capítulo 19, verso 10, que solamente hay que adorar a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, nos dice. Y en este aspecto pudiéramos ver un montón de pasajes aquí, no lo vamos a ver. Pudiéramos ver los sufrimientos de Cristo que el mismo Espíritu había profetizado que sucederían. Muchos lo conocemos ya, Isaías, ¿qué capítulo? 53, ¿verdad? Ya esto había sido preanunciado. Regresando allí donde estamos a primera de Pedro 1:11. Dice, escudriñando que qué persona y qué tiempo indicaba, ¿quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, ¿cuándo? De antemano los sufrimientos de Cristo. Preanunciaba, anunciar de antemano, eso le nombramos hoy en día predecir. Pero otra vez, mucha gente dice, te voy a predecir tu futuro, lo que te va a suceder. Te voy a decir, te voy a decir ahora lo que va a suceder después. Pero eso es inventarse algo. Predecir verdadero es decir lo que ya fue dicho anteriormente, predicho. Y el que lo dijo fue el mismo Espíritu. Esto es lo que va a suceder. Así que preanunciaban lo predicho, lo ya dicho por el Espíritu. Testificaban de antemano los padecimientos, lo que ya había sido preordenado o ordenado previamente, lo que le sucedería al Cristo, a Jesús. O sea que en respecto a que moriría. ¿Cómo se sabía en los tiempos antiguos de que en los tiempos cuando vino Jesús estarían en poder los romanos y que utilizarían un palo, un madero, una cruz para crucificar a las personas? Ya estaba predicho que iba a suceder de esta manera. Un ejemplo, hoy ya quieren eliminar, creo que la silla eléctrica, pero muchos han muerto por medio de la silla eléctrica. Hoy lo hacen supuestamente más humanamente, por medio de una inyección, y se duermen ahí tranquilos. Pero si hubiese sido predicho de que el Cristo moriría a través de una silla eléctrica o de una inyección, y eso no existía en esos tiempos, ¿cómo? Los romanos torturaban a las personas, pero ya se había dicho que no le iban a romper sus huesos. Aunque un soldado le hirió en su costado con una lanza, pero la tradición era que bueno, ya se aproximan aquí, vamos a romperle las piernas para que no se pueda levantar y no pueda respirar.
Pero todo eso ya había estado predicho, que el ungido, el mediador, Cristo, el Salvador, iba a padecer de esta manera. Y fue lo que nos dijo aquí Pedro realmente en los versos anteriores. Para poder obtener, en el verso 9, el fin de nuestra salvación, de nuestras almas. Que los profetas profetizaron, fue lo que nos dijo ahí en el 10, ¿verdad? Pero en Lucas 23:35 vemos que el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes también ahí viendo, pero se burlaban de Cristo colgado ahí en la cruz y diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si realmente es el Cristo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lo decían de burla, pero ya estaba predicho que no se bajaría de esta cruz. En Lucas también encontramos en el capítulo 24, versos 26 al 27, que algunos preguntaban: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria por medio de hacer esto? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decía. Ese contexto que les acabo de dar. Habían dos hombres que ya era el día de que se suponía que Jesucristo debía haber resucitado. Y iban en el camino de, ¿quién me ayuda? Emaús. A nuestro líder lo crucificaron y lo mataron. Pensábamos que él era la salvación y la resurrección y que él iba a rescatarnos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y se preguntaban: ¿no era necesario que esto? Pero Jesús mismo les está explicando aquí y comienza desde Moisés, que fue un profeta, y todos los otros profetas diciéndoles, declarándoles: esto se trataba de mí, ¿por qué no lo han entendido? En Juan también encontramos Juan 7:26 diciendo: pues mirad, habla públicamente este Jesús y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido todos, en verdad, aún los gobernantes, que este es el Cristo? Ahí en Juan 7:26. Más tarde en Juan 7:41, otros decían: este es el Cristo. Pero otros se preguntaban: es de Galilea. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? O sea que de un lugar nada, que no es ni importante, de ahí ha de venir. Unos afirmaban que era el Cristo, otros dudaban, decir: el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, no pueda venir de este lugar insignificante. Pero ya pasamos por ahí cuando leímos Romanos. En Romanos 8:9 vemos esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Algunos van a creer. En Hechos 2:36 también vemos esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el Cristo. Entonces, algunos lo mataron porque pensaban que estaba blasfemando. Otros creyeron. Otros decían: no puede ser que vino de un lugar insignificante. Pero otros afirmaban: este es. ¿Se acuerdan que también en la historia vemos ahí, en la historia bíblica y en la secular, que aún entre los soldados romanos, ¿qué dijo uno de ellos? Verdaderamente. Hasta el momento pues tenía mis dudas, pero otros continuaron dudando. ¿Qué va a hacer usted con el Evangelio? Pero Pedro, aquí a la audiencia le está diciendo: muchos de ustedes lo vieron personalmente así como yo, así que no duden, se está cumpliendo todo lo que los profetas dijeron que sucedería y tal como ellos lo dijeron. Y ellos creyeron sin verlo. Sucedió en nuestro tiempo, dice Pedro. Yo fui, es más tarde, les dice: prácticamente fui el primer hombre en reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías. Es de Él quien yo les continúo predicando y enseñando. Pablo a los Gálatas en el 4:6 les dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Así que siempre, y no nos vamos a tomar el tiempo aquí para escudriñar y estudiar las diferentes palabras y funciones y términos que Pedro utiliza, veremos algunos. Pero cuando Pedro normalmente se refiere a Jesucristo, bueno, lo voy a mencionar de esta manera. Aquí en el verso 11, note que solamente dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si usted leyera ambas cartas, normalmente Pedro va a decir Jesucristo. Y su objetivo es mantener constantemente ante los ojos de estos hebreos la verdad que él fue el primer hombre en anunciar: tú, Jesús, eres el Cristo. Allá en Mateo 16, que Jesús cumplió todo lo que se esperaba que sería el Mesías. Pero la mayoría de los del tiempo de Pedro no le reconocieron como el Cristo, como el Mesías. Pero Pedro normalmente se va a referir como Jesucristo. En Hechos 10:38, que ya pasamos por allá también, nos dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que es Dios mismo en la carne, Dios estaba con él, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, las tres funciones colaborando, trabajando. El Espíritu de Cristo, antes de humanarse en la persona de Jesús, siendo el Cristo, el Mesías, Jesucristo. Por eso las diferentes combinaciones de palabras que utilizamos, pero a veces es en referencia al Mesías, al Cristo, a la función, al trabajo que iba a hacer. Por eso muchos se preguntaban: ¿a quién le tocará hacer esto? ¿Quién será? ¿Será uno de nosotros? Pero unos erróneamente se levantando diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. ¿Sucede en nuestros tiempos, hermanos? ¿Que alguien se levanta diciendo que es el Cristo? Ha sucedido y sigue sucediendo. Pero solamente hay un Cristo, un Señor, un Salvador. Y se cumplió en la persona de Jesucristo. Y el Espíritu de Cristo operaba en él, Dios mismo estando en él. Continuamos ahí en 1 de Pedro 1:12. A estos se les reveló. ¿Qué se les reveló? Se les descubrió. ¿A quiénes? A estos profetas que anunciaban. Y a nosotros también va a decir Pedro más tarde, que a Pablo, a Silas, nosotros que les predicamos ahora. A estos se les reveló, a los anteriores, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por nosotros, ¿verdad? Por los que os han predicado, como Pablo y Silas, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En otras palabras, aunque el futuro les fue revelado a estos profetas, pero las revelaciones, tales revelaciones no fueron para su tiempo, sino para el bien de nosotros que estamos viviendo en este momento, les está diciendo Pedro a su audiencia. Y con este motivo quiere animarles y no se queden parados, no retrocedan, les va a decir más al rato. Échenle ganas, porque ellos anhelaban que fuera en su tiempo y no sucedió en su tiempo, y creyeron y le echaron ganas y dieron hasta su propia vida. Y a nosotros nos están pasando un montón de cosas y no retrocedamos, porque sucedió en nuestro tiempo lo que anhelaban los profetas y aún los ángeles. Así que con más ganas, el mismo Espíritu que operó en ellos es el que está operando en nosotros, y debemos compartir estas verdades, este Evangelio, esta esperanza a los demás, a nuestra generación y a las generaciones venideras. Sí, a Daniel se le reveló el tiempo, pero con eso bastó. La sazón, cuándo sucedería, y allá hay unas matemáticas que no tenemos el tiempo para ir a verlas. Pero si lo quiere estudiar ahí en capítulo 9 de Daniel más tarde. Pero Pedro les está diciendo: qué privilegio, qué honor. Pero también estos honores y privilegios vienen con consecuencias. Van a ser maltratados, van a ser perseguidos. Échenle ganas.
Qué honor de ser portadores de la multiforme gracia de Dios, del Evangelio, de las buenas nuevas. Pero muchas veces no las quedamos porque me van a cerrar la puerta, me van a rechazar, no tengo tiempo, estoy cansado, trabajo mucho, no puedo, estoy enfermo. Qué honor, qué privilegio para nosotros en nuestro tiempo, dice Pedro, que nos sucedió. En otras palabras, ahora nosotros comprendemos más claramente las profecías porque se están cumpliendo y muchas se han cumplido. Aquellos las entendieron, pero era para el futuro y las miraban como por un espejo solamente. Pero ahora nosotros sí también esperamos otras profecías, pero se han cumplido. Los evangelistas que hablaban por el Espíritu Santo eran testigos infalibles. ¿Por qué? Porque hablaban por medio del Espíritu de Cristo. Él les daba qué decir. Él estaba con ellos. Pero ahora lo que se ha cumplido lo entendemos más completamente. Pero hay cosas que todavía no se han cumplido. Así que Pablo, Silas, ahora predicaban de lo que iba a venir, la glorificación. Ya se cumplió la justificación, se está cumpliendo la justificación, pero viene la glorificación. Échele ganas. Sí, perdieron su terreno, pero tenemos un lugar mejor allá en el cielo. Así que cuán favorecidos somos nosotros al ser servidos por el evangelio que fue traído y anunciado. Ellos creyeron, pero sucedió y se llevó a cabo en nuestro tiempo al Jesús dar su vida en la cruz. Esta salvación, esta gracia anunciada que se nos sirvió en un plato, por decirlo de esta manera, como se sirve una comida. Entonces aquí se nos ministra. Salud. No fue para ellos, sino que administraban las cosas que ahora nosotros anunciamos. Y nuevamente esto es como un siervo sirve a su amo trayéndole un plato de comida. ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Necesita algo. Y no es de que nuestro Señor necesite algo de nosotros, pero deberíamos servirle no para ganarnos la salvación, sino porque somos salvos y fuera de agradecimiento que no lo podemos pagar, y no es para pagarlo tampoco y para ganarlo tampoco, sino que de una gratitud inmensa. Estoy a la orden. Heme aquí, envíame a mí. Así que no se ministraron a sí mismos, aunque tampoco podamos decir que no recibieron algún gozo de esto, sino que se ministraron a sí mismos en cierto sentido, sabiendo de que esto sucedería y les traía un gran gozo de que esto sucedería. Vaya conmigo allí adelantito a 2 de Pedro 3:15, para recalcar esto. A segunda, ¿verdad? De 3:15. ¿Qué dice? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, aquí Pedro les está recalcando diciendo, ya se les predicó de esto una vez, ya se les enseñó, pero yo les estoy recalcando esto. Sí, Juan 8:56 nos dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir este día. Y lo vio, no literalmente, pero se gozó porque sabía que era cierto. Pero ahora ustedes, en nuestro tiempo, ya lo experimentamos porque Jesús vino en nuestros tiempos. Muchos de ustedes fueron testigos. Yo soy testigo de esto. Pablo ya les predicó de esto, se los anunció y yo se los recalco. Así que échenle ganas, sigan adelante. Y les voy a decir esto, los ángeles anhelaban, deseaban. Es más, la palabra ahí hasta se puede traducir que envidian ser hombres para experimentar lo que ustedes están experimentando y viendo y en sus vidas. ¿Sabían ustedes que los ángeles no poseen un conocimiento total y aún profundo en cuanto a la redención y a la salvación y el perdón en este aspecto? Ellos, ahí usa la palabra que anhelaban, ¿cómo nos dice? Mirar, anhelaban, ahí al final del 12, mirar los ángeles. Y aquí mirar es literalmente encorvarse, como asomándose, queriendo ver, queriendo entender profundamente, con todo su ser, estas cosas. Es más,
para nosotros, ahí estamos en Primera de Pedro, pero de unas vueltas de páginas hacia atrás a Santiago 1:25, que nos ayudan a entender esta palabra de mirar. Santiago 1:25. ¿Qué dice? Mas el que... ¿Llegamos? Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente, ¿en qué cosa? En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mirar atentamente. Usted y yo es lo que tenemos que hacer en la palabra del Señor, en conocer bien lo que Él ha hecho, lo que espera de nosotros y compartir. Pero en este aspecto, usando la palabra mirar atentamente, hay que escudriñar la palabra, conocerla, memorizarla, guardarla en nuestro corazón, vivirla, practicarla, enseñarla, compartirla, discipular a otros. Con ese mismo esmero, los ángeles se esmeran, anhelan, desean, hasta el punto de casi tener envidia, de querer conocer lo que ustedes han conocido, les dice Pedro, de haber experimentado. En el Antiguo Testamento los querubines estaban encorvados sobre el propiciatorio. Era un emblema de la redención en el lugar santísimo. Así los ángeles contemplaban fijamente, anhelando profundizarse en conocer los misterios de Dios, el gran misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Nos dice la palabra, visto de los ángeles, pero no lo entendieron completamente. Los ángeles, realmente solamente tienen el contraste del bien y el mal, pero no tienen el poder de, bueno, lo voy a decir de esta manera. El hombre tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. ¿Sabía que los ángeles no van a tener esa oportunidad y no tienen esa oportunidad? O sea que el ángel caído, aún Satanás mismo, y ahora ¿cómo les nombramos a los ángeles caídos? Demonios, diablos, ¿verdad? No tienen la oportunidad de arrepentirse ya. ¿Por qué? Porque ellos ya han estado ante la presencia del Señor, han conocido. Pero aquí Pedro les está diciendo, qué privilegio de nosotros. De lo que se anunció por el mismo Espíritu de Cristo, Dios mismo anunciando esto, se ha efectuado, se ha llevado a cabo. Usted y yo lo entendemos. Ya Pablo se los predicó, yo se los estoy predicando también, recalcando. Vaya a Hebreos 2:16 que nos ayuda a entender este punto. Hacia atrás unas páginas. Hebreos 2:16. ¿Qué dice? 2:16. Porque ciertamente no socorrió, no ayudó, ¿verdad? No salvó. ¿A quiénes? A los ángeles. Sino que socorrió ¿a quién? Pero ustedes se dan algunos que son la mamacita de Tarzán porque son descendientes de Abraham. Pero lo que está diciendo es que a la humanidad, ¿verdad? Sí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el propósito de Jesús humanarse, de Dios humanarse en la persona de Jesús, de Cristo, el Mesías, fue para socorrer, para dar vida, para rescatar a la humanidad, a la descendencia de Abraham. Pero los ángeles, aunque nos dice quiénes fue visto, en 1 Timoteo 3:16, no lo vamos a ir a leer por falta de tiempo, pero desean intercambiar lugares contigo, con ustedes, porque quieren contemplar y entender este misterio. Así que Pedro, la intención de él es mostrarle a sus lectores de este tiempo, a los creyentes que están fuera de su país, sufriendo persecuciones y maltratos. Estamos, aunque en estos maltratos y dificultades, estamos en mejor posición que todos los que han ido antes de nosotros, porque aunque no lo experimentaron en vida, ellos lo creyeron y estuvieron dispuestos a dar su vida y morir por la verdad. Pero usted y yo también debemos estar con este mismo anhelo. Tenemos un privilegio sobre ellos. Sí, somos salvos de la misma manera y también esperamos la venida última de nuestro Señor por nosotros, pero échenle ganas, porque aún estamos en mejor posición que los ángeles. Ellos no pueden arrepentir, no se les va a dar esta oportunidad.
usted y yo tenemos esta oportunidad. Ellos quisieran rebajarse al punto de vista nuestro para ver lo que ustedes han experimentado, queriendo ver esto, la venida, el sufrimiento predicho de Cristo, el establecimiento de su reino y la naturaleza de la salvación que se ofrece al hombre. Por lo consiguiente, les va a decir en el verso 13 del capítulo 1 donde estamos, 1 de Pedro 1:13, por tanto, por lo consiguiente, ¿qué deben hacer ustedes? Cíñanse, ceñid los lomos. Aquí la palabra lomos significa cintura. Tiene muchos significados, pero cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. La palabra sobrios aquí es la opuesta de ebrios. Estén alertas, no borrachos, no hay si no estás alerta, cuando uno está ahí medio dormido, ¿cómo le nombramos? Nosotros decimos como modorros, que no puedes pensar claramente. Entonces, y aquí los lomos significa cintura, pero está haciendo una comparación de la mente y la cintura, y lo vamos a ver enseguida. Pero estén alertos, sobrios, no ebrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí la palabra manifestado en el griego es apocalipsis, o revelación. ¿Sabían que el último libro de la Biblia cómo se llama? Revelación o apocalipsis. Pero cuando Él sea revelado, mostrado, manifestado en el apocalipsis. Por tanto, entonces dice aquí, ceñid. Viendo, el por tanto está conectado a los versos, el por tanto está aquí por el tanto de lo que ya les dijo. Viendo que los profetas ministraron a favor de ustedes, en lo que ellos mismos no contemplaron en su propio tiempo, aunque lo anhelaban ver, y aunque lo vieron por sus ojos espirituales, y aunque los ángeles también queriendo mirar, ahora pues a nosotros nos tocó ver esto y experimentar esto. Por lo consiguiente, por tanto, hagan esto. Ceñid vuestro entendimiento para la acción y estar alertas, bien preparados en lo que creen, bien sembrados, bien plantados, en lo que han conocido, en lo que Pablo les predicó, en lo que Silas les predicó, en lo que yo les predico, esperando a Jesucristo y su venida, su revelación. O sea que falta un paso, pero échenle ganas porque se ha cumplido todo lo que se ha anhelado. Ellos anhelaban ver esto, nosotros lo experimentamos. Así que estamos en mejor posición que los ángeles y los profetas porque ya experimentamos esto, pero estamos esperando esto. Échenle ganas. Pero ¿qué sucedía en estos tiempos? El viajero, el corredor, el atleta, el guerrero, el labrador, el obrero, vestían todos ahí mantos largos que le llegaban hasta le cubrían los pies prácticamente. Si lo tienes así, era tu cobija para que cuando también, entonces, ¿qué dice Jesús? Cuando alguien te pida, ¿qué cosa? ¿Tu túnica? Dale también tu capa, dale todo, ¿verdad? Dale quítate la camisa y dásela prácticamente, ¿verdad? Pero sus ropas eran largas. En esas, si vas a correr, te vas a tropezar, te vas a caer, te va a hacer estorbo, en otras palabras. ¿Qué hacían? Se las subían un poquito, quizás un poquito arriba de las rodillas para que no les estorbara para correr, pero se las amarraban con una cuerda, con los cinturones de esos tiempos para no tropezar y que nada les hiciera estorbo. O sea que estar listos para la acción, para trabajar, así con nuestra mente ahora, prepárate bien. Bien sembrado en lo que crees, conociendo lo que se profetizó, conociendo lo que ya sucedió, conociendo lo que va a suceder, para que compartas y nada te haga titubear y estés bien firme. Por eso dice, sed sobrios, velad, con todo peligro, con toda acechanza del enemigo, que nada te distraiga en la meta. Velemos y oremos, no solamente contra todo pecado, pero aquel pecado con el que solemos inclinarnos o que nos llama y nos ala y nos quiere enredar. Jesús mismo dijo, cíñanse y tengan sus lámparas encendidas. En Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esa era una referencia al tiempo también de la salida de los israelitas de Egipto. Cuando iban a comer la Pascua, prácticamente, prepárense para el viaje. O sea que súbanse las ropas, amárrenselas para que... listos para el camino, tengan sus lámparas listas ahí para agarrar camino. A la hora que toque cuando sucede. No van a saber la hora.
Así que pónganse su cinturón, en otras palabras. Cíñete la mente. Hoy diríamos, enróllate las mangas para trabajar, o amárrate los pantalones, o amárrate los zapatos, o fájate. Creo que en español centroamericano es fajate, ¿verdad? Fajate vos. Ponte los guantes. Ponte listo para correr. En los tiempos, en el libro de los Reyes tenemos un ejemplo ahí de que se ciñó para correr. Job, cuando se puso al tú por tú con Jesús, con Dios, le dijo, cíñete como hombre. En el capítulo 38 el Señor le hace un montón de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo? ¿Dónde? Cuando te crees hombrecito, pues amárrate, vamos a ponernos al tú por tú. Pero es para la acción. Sean sobrios. Aquí ser sobrios y velad, prácticamente es una inteligencia práctica, es la sabiduría, es la sensatez. Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, verso 1 les dice, oh Gálatas insensatos, que insensato es lo opuesto de sensato, cuerdo, sensato, prudente, sabio. Y no solamente es inteligencia, sino que inteligencia aplicada, ¿verdad? Otra vez por eso inteligencia práctica. Pero insensatez, dice, ¿quién os fascinó? Esa palabra ahí de fascinar es prácticamente quién les hizo hechicería para que estén ahí, no modernos, ¿cómo dijo? Modorros. Ahí sin pensar claramente, titubeando entre lo del mundo y las cosas de Dios, que no saben si creer o no creer, qué pensar, como el doble ánimo, como la ola que va y viene. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, les dice. Y se los presentamos claramente, les dice. Entre vosotros como crucificado. Ya entendieron el evangelio, ya lo escucharon y supuestamente creyeron. Pero ¿quién les hizo hechicería ahí? O sea, que les presentó otra, entre comillas, verdad. Y que ahora no hayan que creer. Insensatez es no estar bien amarrado, bien plantado, bien sembrado. Que venga lo que venga, me hagan lo que me hagan, me traten como me traten. Voy a seguir adelante porque sé en quién he creído y que Él viene y lo que Él ha hecho. Así que sean sobrios. Y aquí la misma noción de alerta y ceñirse, la sobriedad con la sensatez van combinadas, van de la mano. Es más, ahí en primera de Pedro, adelántese un poquito, 5:8. Note lo que les dice, se los va a repetir en primera de Pedro 5:8. ¿Qué les dice? Sed sobrios. ¿Y qué cosa? Y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También Pablo dijo algo muy similar a los de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5:6. No durmamos como los demás duermen, velemos y seamos sobrios. Sobrios. Regresamos ahí a 1 de Pedro 1, donde estamos al final. ¿En cuál estamos? En el 13, ¿verdad? Así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo, ¿qué cosa? ¿En qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, cuando la gracia será perfeccionada en el Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo. Así debéis esperar perfectamente su cumplimiento, la de la salvación. ¿Y cómo le nombramos a esa salvación? Que es la misma, la glorificación. En otras palabras, literalmente, espere perfectamente, completamente, con toda plenitud, lo que se va a completar, lo completo. Pero no me malinterprete, cuando fuimos justificados, el Señor nos hizo completo. Cuando estamos siendo santificados, somos completos en Él. Pero se efectuará y será completo cuando seamos glorificados. A los hebreos, el escritor, algunos que por cierto dicen que fue el apóstol Pablo, otros tienen la postura que es el hermano Pedro, y otros tienen otras posturas, ¿verdad? Y usted va a encontrar muchas similitudes entre Pedro y Pablo. Nuevamente, ¿por qué? Porque del mismo espíritu. A veces yo digo, creo que fue Pedro el que escribió Hebreos. Y a veces como que, mira, esto Pablo también lo dijo y pues a lo mejor fue Pablo, ¿verdad? Y pudiéramos compartir notas después, pero en Hebreos 3:6 dice lo siguiente: pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y más tarde en el 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y más tarde en Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud de antes hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Pero aquí algunos puedan malinterpretar de que, bueno, puedes perder tu salvación. Bueno, la salvación no depende de ti, depende de lo que el Señor hizo. Pero nos dice, échale ganas, hasta ese momento, se acerca más. No tenemos la hora ni el día, pero cuando ese fin venga, cuando el apocalipsis suceda, cuando Él sea manifestado, nuestra plena certeza, esperanza, nuestra fe se efectuará. Y ya no necesitaremos esperanza ni fe porque ya seremos glorificados en ese momento. Así que el eminente retorno de Cristo debe motivarnos a vivir para Él, estando vigilantes, alertas, ceñidos de nuestros lomos de entendimiento, no de doble ánimo, no de lealtades divididas, sino enteros, completos en Él, sobrios, de mente clara y concentrados, esperando por completo lo que Él va a hacer completamente un día. ¿Estamos listos para el apocalipsis de Cristo? Espero que sí. Y Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso también les dice en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Conoce la verdad, hermano? Espero que sí. Su nombre es Jesús, Jesucristo. Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, aquí Pedro está diciendo, con todas las facultades de la mente, debes estar preparado con todos tus poderes activos, firmes, no durmiendo, ni embrujados, ni en insensatez o ignorancia, sino en la claridad de mente, bien cimentados, hasta la venida del Señor. ¿Y qué nos dijo Romanos 12 que leímos el día de hoy? Romanos 12:2. ¿Alguien se lo sabe de memoria? El 1, que debemos presentar nuestros cuerpos, ¿verdad? En sacrificio. Sí, Romanos 12, 12, 1 y 2. Ajá. Vuestros cuerpos, santo, vuestro culto, transformados. ¿Por qué? Agradable. Así que no se conformen al modelo de este mundo, nos dice o sea que no tengas la mente ahí. Bueno, si está dividida, a veces tienes un poquito de las cosas de Dios, un poquito del mundo. Y ser mundano, pues es ser conforme al modelo del mundo. Pero aquí dice, no se conformen a esto, sino transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que cíñanse la mente, sepan lo que crean y créanlo con toda certeza hasta ese día que se va a cumplir y van a comprobar cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que échenle ganas. ¿Y cómo? Regresando ahí en nuestra cita les dice cómo, en Primera de Pedro 1:14. ¿Cómo? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sean sobrios de espíritu y perseveren en esta esperanza. Aquí pasa de obediencia, santidad y reverencia y temor reverencial. Así que de sobriedad de espíritu y perseverancia de esperanza. ¿Cómo le van a echar ganas? ¿Cómo van a perseverar? ¿Cómo van a ser sobrios de espíritu? Por medio de ser obedientes y santos, viviendo, siguiendo el ejemplo, como un hijo a su padre, como hijos. Aquí indica su presente carácter real de renacidos, que nos mencionó allá en el verso 3 y 4, ahí de Primera de Pedro. 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer para una esperanza viva. Somos sus hijos, renacidos como hijos y herederos. Nos dice el 4, para una herencia, ¿cómo? Incorruptible, 1:4. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Somos hijos, somos herederos. Y más que hijos y herederos, debemos ser hijos, herederos, obedientes. No se modelen bajo el modelo, paterno, no, se me fue la palabra. El patrón, el modelo, el patrón del mundo, sino que su modelo, su patrón, sea su Padre, nuestro Señor Jesucristo, Dios, conociendo la verdad. Pero les está diciendo, pues sí, recuerden que antes eran del mundo y hacían las cosas del mundo, eran hijos de desobediencia, hacían lo que les daba su regalada gana, modelándose tras sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Pero ya dejaron ese modelo, ese patrón. Ahora somos de Cristo. Obedezcamos como hijos obedientes. El griego lo dice de esta manera: hijos de obediencia, de los cuales la obediencia es su característica natural y predominante, no como hijos de desobediencia, como dice Efesios 5:6. Pero lea el 1:17, me salto allí en 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, vivan en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que en santidad, en reverencia, en respeto, vivan como su Padre, porque lo invocan como Padre. Si son hijos de nuestro Padre, entonces, y lo invocan como Padre Celestial y Salvador, como herederos de Él, vivamos en reverencia, en respeto, en obediencia, en temblor. Aquí la palabra esta, que conduzcamos nuestra vida en temor, quiere decir reverencia, respeto, obediencia, que temblamos en sus palabras en el sentido para obedecerlas y pegar carrera. Teniendo la obediencia de la fe, nos dice el 1:22, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? El 1:22 de Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, teniendo la obediencia de la fe, así como la de la práctica, nos dice el 16 y el 18, y lo vamos a ver aquí enseguida. Así que la fe, hermanos, es la suprema manera de mostrar nuestra obediencia. La fe es la obediencia suprema. ¿Por qué? ¿Sabía usted que nuestra obediencia muestra el tamaño de nuestra fe? Entre más fe que usted dice tener, más obediente va a ser a la palabra del Señor. ¿Por qué no entró primero el pueblo del Señor a la tierra prometida? ¿No obedecieron? Porque no tenían fe. Dudaron que el que lo prometió no podía cumplirlo. Pero si usted le cree, usted le va a obedecer. Pero asegúrese que es la palabra de Dios la que está obedeciendo, no cualquier locura. Así que háganlo como hijos obedientes. Y por eso combinado con Romanos, no 12:2, que ya leímos, ¿verdad? No se hagan al patrón, al modelo del mundo, a los hijos de desobediencia, sino sean hijos de obediencia. Renueven su mente, sabiendo lo que Él enseña, lo que Él espera de ustedes como hijos obedientes, para pegar carrera en temblor y temor, en obediencia y respeto, haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. No se conformen a la moda externa, que es una forma pasajera y superficial del mundo para apariencias que terminan en la muerte y en el infierno. Ustedes antes tenían estos deseos, los del mundo, ser mundano. Estas son las características, los del mundo. Van a hacer las cosas que hacen los del mundo. Y aquí le está hablando tanto al judío como al creyente, al gentil, perdón. Y aquí describe la santificación primeramente negativa en el 14. Como hijos obedientes, ¿qué no hagan? No se conformen a los deseos que antes tenías, o sea, a los del mundo.
O sea que quítense, o ya se quitaron esas ropas viejas del mundo, ahora pónganse, más tarde lo va a decir, vístanse de lo nuevo en el 15 cuando lleguemos ahí. Y Pablo lo dijo también a la iglesia de Éfeso en 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué les dijo? Despojaos ¿de quién? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en el 4:24 de Efesios, ¿qué les dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que en conjunto aquí los deseos, las concupiscencias manan del hombre natural, nacido en pecado, heredado de sus padres terrenales, viviendo en sus delitos y pecados, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, distanciados de Dios, alejados. Pero no llenes esas necesidades con las cosas terrenales, no llenes ese vacío con las cosas del mundo, los placeres. Mejor llénate de la palabra de Dios, conoce lo que crees. Ser regenerado, el nuevo hombre. Ya en el regenerado y en el nuevo hombre ya no existe pecado. Pero en la carne, aún estamos en la carne, el viejo hombre existe. Por eso tenemos este conflicto, este choque día tras día. ¿Cómo lo dijo Pablo? Lo que quiero hacer y lo que... Ese es mi problema, desear estar allá. Pero si muero, gano porque estoy allá. Pero si me deja vivir, gano porque sigo predicando y enseñando. Pero aquí está esta lucha de que... Y el enemigo viene y ataca. Pero antes ustedes estaban en su ignorancia, no conociendo a Dios. No se queden ahí, no regresen ahí. A los de Éfeso les dijo en Efesios 2:3, entre los cuales estabais todos nosotros. Vivimos en este tiempo deseando, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. No sean como los demás. Y en el 4 del 17 al 18 de Efesios les dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en qué cosa, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido. Es andar modorros, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, les dice. No quieren entender, no quieren creer, no quieren escudriñar. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, y en el Antiguo también, la característica habitual de los judíos, ¿cuál era? ¿Era de obediencia o de desobediencia naturalmente? Desobediencia. Pablo a los de Tesalónica en 2 Tesalonicenses 1:8 les dice lo siguiente, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún escuchándolo algunos y conociéndolo, no lo van a obedecer. ¿En qué categoría estamos nosotros? Ignorantes, no sabemos lo que conocemos, no estudiamos, no escudriñamos, no nos esmeramos por conocer, nos quedamos en el mismo lugar. Porque si no conocemos lo que el Padre espera, no lo vamos a obedecer. Pero algunos conociéndolo, lo que debemos hacer, no lo hacemos. Es una sugerencia, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hasta lo conocemos de memoria, lo recitamos. ¿Pero lo obedecemos? Espero que sí. Así que aquí Pedro, al estar concluyendo, y yo también ya necesito concluir, les está diciendo que la ignorancia, hasta cierto punto, es la madre de los deseos malos. Pero el conocimiento, el conocer la verdad, el ser hijos de obediencia, nos va a activar ahí cuando conocemos la verdad, a obedecerla, a temblar, a pegar carrera. En el 2:9 ahí les dice, de primera de Pedro, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que se sientan a gusto y ahí estén tranquilos y no hagan nada. ¿Así les dice? No. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y más tarde ahí en el 4:3 les dice, ¿qué cosa? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho
lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, ya déjenlo de niños de desobedientes, rebeldes, contumaces, sean niños, hijos obedientes. Verso 15 de nuestro pasaje de Primera de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En lo que les conviene? ¿En lo que tienen tiempo para hacer? No, en toda vuestra manera de vivir. Si no, ahí estamos, este es un antes, ahí un contraste. Antes vivían de esta manera, viviendo conforme a la norma, al modelo, al patrón del mundo. Pero ahora ya no son hijos de desobediencia, de ira, son hijos de Dios. Somos hijos de Dios, de aquel que os llamó, de aquel cuya característica y su mera esencia es santidad. De Él emana todo lo bueno, de Él fluye todo lo bueno. Él es santo, por lo consiguiente, al ser hijos de Él, sean hijos obedientes de Él, sed vosotros también santos. Del griego se puede traducir de esta manera: lleguen a la estatura de su santidad. Y este es un proceso que hemos sido justificados, ya nos santificó, estamos siendo santificados, ¿verdad? Nos justificó, estamos siendo santificados y seremos glorificados. Pero lleguen hasta la estatura perfecta del hombre. ¿Cuál es el propósito de la palabra del Señor, hermanos? Para que todos seamos presentados, ¿cómo? Hasta la estatura de Cristo, perfectos. Esa es la meta. No compararte con el otro hermano, la otra hermana, soy mejor porque yo no hago lo que ellos hacen, o por lo menos yo no. No. Sed también vosotros santos en cada parte de nuestra conducta, en todo lo que hagas. Pablo a los romanos en el 1:7 le dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Todos hemos sido llamados a ser santos si hemos creído en Él. Así que Dios es nuestro modelo, nuestro patrón, en el doble sentido, nuestro jefe también, nuestro Padre. Y nos ha llamado, es una vocación, es el motivo. Nos ha dado el por qué y el qué. El qué es hacer lo que Él nos ha pedido hacer, la gran comisión, amar a nuestro prójimo, compartir el evangelio. Y el por qué, porque somos sus hijos, somos adoptados, somos de su familia, nos ha salvado. Así que somos semejantes a Él, como hijos amados. En otras palabras podemos decirlo de esta manera: el elegido nos eligió, nos llamó, nos reconoce, escuchamos su voz, obedecimos, respondimos a su llamado y ahora por lo consiguiente seguimos viviendo continuamente, siguiéndole, imitándole como elegidos y llamados. Llamados de las tinieblas a la luz. Hagan lo que hacen los hijos de luz, no lo que hacen los hijos de tinieblas. Así que Él nos ha separado de las masas, de las tinieblas, nos ha apartado, nos ha elegido. Porque no, ¿se acuerdan que elegido es llamado? Y hemos escuchado el llamado, respondimos al llamado y nos ha santificado, nos ha apartado. Porque Él vive en otro nivel. Por lo consiguiente, Él es santo. Nosotros debemos ser santos. No hay nada impuro en Él. Nosotros no debemos coquetear con las cosas del mundo, ni blasfemar su nombre pretendiendo ser cristianos aquí en la iglesia y fuera del templo, viviendo como los del mundo. Pero aún después de dedicar nuestras vidas al Señor y ser justificados y estar siendo santificados, hay tendencias que a veces queremos mentir, robar, hacer ahí trampa, hacer lo que es indebido. Mejor imitemos a nuestro Padre Celestial. Vivamos devotos y dedicados a Dios, apartados de toda influencia de mal y mancha. Dios te llamó, Dios es santo. Ahora, como llamados de Dios, como hijos de Dios, Él nuestro Padre, nosotros sus hijos, seamos hijos obedientes, buscando agradarle a Él en obediencia. Porque ¿sabe qué? Dije que tu tamaño de fe se muestra por medio de tu obediencia. Me puedes decir tener fe, pero si no eres obediente no tienes fe. También ahí hay un juego de palabras, que muéstrame tú por medio de tú y yo te mostraré tú por medio de tú. Las dos van de la mano. Pero sin fe, hermanos, es imposible. ¿Quieres agradar a tu Padre Celestial? Se requiere fe, se requiere obediencia. Y todo hijo obediente busca agradar a su Padre por medio de su carácter, su conducta, su conversación, lo dice de esta manera, su comportamiento, su curso de vida, en todo lo que hace, viviendo una naturaleza diferente a los del mundo, consagrado.
en todo aspecto, en su conversación. Y terminamos con el 16. Porque escrito está, es un mandato imperativo, ¿verdad? Sed santos, porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito, hermanos? Porque escrito está. Aquí lo que les está diciendo Pedro, la escritura, la palabra de Dios, es la verdadera fuente de toda autoridad doctrinal y práctica y en todo aspecto. Es palabra de Dios. Y si Dios habla, usted y yo tenemos que obedecer. Es un mandato. Sean santos. Es conmigo que se están relacionando, dice Dios. Sois míos. Yo soy su padre. Ustedes son mis hijos, mi pueblo, mi tesoro. Así que absténganse de toda contaminación mundana. Imítenme a mí. Agrádenme a mí. Yo soy la fuente de todo, de santidad, mi esencia. Sean santos como yo soy santo.